Lo siguiente que vamos a tejer es el cubrebocas que va a llevar nuestro osito. Y yo esta pieza la voy a tejer en color negro, pero para mostrarles en este tutorial cómo la vamos a hacer, voy a usar este color. Y esta pieza es muy fácil de tejer. Simplemente vamos a hacer una cadena de 13 puntos. Y yo voy a empezar haciendo un nudo corredizo y ahora voy a hacer mi cadena de 13 puntos. Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos. Aquí tenemos nuestros 13 puntos. Ahora, de la vuelta número 2 a la vuelta número 7, vamos a hacer un medio punto en cada punto. En total vamos a hacer 6 vueltas de medios puntos. Y ahora lo siguiente que voy a hacer es insertar mi gancho en la segunda cadena o el segundo punto, que es este es el primer punto y este es el segundo punto. Aquí voy a insertar mi gancho y ahora voy a hacer un medio punto. Y vamos nuevamente a hacer un medio punto en el siguiente punto. Y esta es la secuencia que vamos a hacer en esta vuelta. Simplemente vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto. Al finalizar esta vuelta debemos de tener 12 medios puntos. Y vamos a continuar haciendo un medio punto en cada punto. Y ahora simplemente vamos a repetir esta secuencia de un medio punto en cada punto, de la vuelta número 2 a la vuelta número 7. En total vamos a hacer 6 vueltas de medios puntos. Recuerden que en cada vuelta debemos de tener 12 medios puntos. Y ahora vamos a continuar haciendo un medio punto en cada punto. De esta forma vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar con esta vuelta. Y aquí ya estoy terminando yo con esta vuelta, esta primera vuelta de medios puntos. Y ahora para la siguiente vuelta simplemente voy a girar el tejido de esta forma. Giramos el tejido y continuamos con otra vuelta más de medios puntos. Y voy a insertar mi gancho aquí en este primer punto y voy a hacer un medio punto. Y nuevamente continuamos con un medio punto en cada punto. De esta forma, una vez que hayamos terminado con esta vuelta de medios puntos, nuevamente giramos el tejido y vamos a continuar con nuestras vueltas de medios puntos. Recuerden que en total vamos a hacer 6 vueltas de medios puntos. En cada vuelta debemos de tener 12 medios puntos. Y yo ya les muestro cómo nos va a quedar esta pieza cuando terminemos con nuestras 6 vueltas de medios puntos. Y de esta forma es como me ha quedado esta pieza terminada. Yo aquí ya le tejí las 6 vueltas de medios puntos y voy a estar usando esta pieza para el cubrebocas en color negro. Ahora para terminar simplemente aquí voy a hacer una cadena. Ya para terminar esta pieza vamos a hacer una cadena y ahora vamos a cortar el estambre. Cortamos el estambre y nos queda de esta forma esta pieza. Ahora lo que vamos a hacer es ocultar estas hebras de estambre. Las vamos a ir ocultando por en medio del tejido para que ya nos quede esta pieza terminada. Y ahora simplemente voy a ocultar esta hebra de estambre por aquí entre el medio de los puntos de esta forma. Y vamos a cortar ahora este pequeño trocito de estambre. Cortamos y vamos a hacer lo mismo con este otro sobrante de estambre. Ahora lo que voy a hacer es cortar 2 hebras de estambre un poquito largas. Vamos a cortar 2 hebras. Aquí voy a cortar esta hebra de estambre y voy a cortar otra hebra más del mismo tamaño. Bueno, no tiene que ser exactamente del mismo tamaño, pero vamos a cortar similares. Ahora lo que voy a hacer es
que estas hebras de estambre yo las voy a insertar en este extremo de la mascarilla o del cubrebocas. Aquí en este extremo voy a insertar de esta forma. Insertamos el gancho aquí en esta esquina, en este punto. Ahora voy a pasar esta hebra de estambre aquí, y ahora simplemente voy a pasar esta hebra de estambre por entre medio de los puntos de esta forma. Voy a ir insertando mi gancho aquí en estos puntos y voy a ir pasando esta hebra de estambre. Nuevamente voy a insertar aquí mi gancho y voy a pasar nuevamente esta hebra de estambre, y vamos a hacer lo mismo hasta que hasta llevarla a este extremo. Nuevamente voy a insertar mi gancho aquí, pasamos esta hebra de estambre y seguimos con el siguiente punto, que es este. Nuevamente voy a insertar mi gancho y voy a traer esta hebra de estambre hacia esta parte, y esto es lo que vamos a hacer en el otro extremo. También vamos a hacer el mismo proceso, simplemente vamos a ir pasando esta hebra de estambre por entre medio de los puntos, y ahora voy a insertar aquí en este punto que está en la esquina, y voy a nuevamente a pasar esta hebra de estambre, y me va a quedar de esta forma. Así es como me va a quedar. Ahora aquí simplemente vamos a hacer un nudo, y ahora vamos a ajustar este extremo, y así es como nos queda. Ahora vamos a repetir el mismo proceso que hicimos en este extremo del cubrebocas. Lo vamos a repetir en el otro extremo. Recuerden que debemos de ocultar este sobrante de estambre, y ahora vamos a ir pasando esta otra hebra de estambre, la vamos a ir pasando por este extremo. Vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta parte, lo vamos a repetir en el otro extremo de la mascarilla. Así es como se ve esta pieza con los tirantes agregados. Ahora simplemente en esta parte yo le voy a hacer un nudo. Bueno, aquí vamos a hacer un par de nudos porque nos va a servir para agregar esta pieza al osito, y así que voy a hacer un par de nudos aquí en esta parte. Me va a quedar de esta forma. Le voy a agregar otro nudo más, y ahora voy a cortar este trocito de estambre. Cortamos y vamos a hacer lo mismo con el otro extremo, y de esta forma es como nos queda esta pieza. Ahora simplemente vamos a ajustar los extremos de esta forma para que ya le dé la forma de un cubrebocas, y así es como se ve, así es como nos queda de esta forma. Y terminamos con esta pieza. Lo siguiente que vamos a tejer es el sombrerito que lleva en esta parte, y lo vamos a tejer en dos piezas separadas. Lo primero que vamos a hacer es la base. Para hacer esta pieza yo voy a usar estambre de color negro, y voy a empezar haciendo un anillo mágico, y ahora dentro de este anillo voy a hacer 10 medios puntos, y este primer punto no lo cuento porque es un punto de refuerzo, y ahora voy a contar mis 10 medios puntos, y este es 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y con este son 10 medios puntos. Ahora vamos a cerrar el anillo. Cerramos el anillo y para la vuelta número 2 simplemente vamos a hacer un aumento en cada punto. Voy a insertar mi gancho aquí en este primer punto y aquí voy a hacer mi primer aumento, que serían 2 medios puntos en el mismo punto. Y ahora le voy a agregar el marcador porque es el inicio de la vuelta número 2. Y ahora nuevamente voy a hacer otro medio punto en el mismo punto y este sería mi primer aumento. Nos pasamos al siguiente punto y nuevamente hacemos un aumento. Hacemos un aumento en el siguiente punto y vamos a continuar por esta vuelta haciendo un aumento en cada punto. Al finalizar esta vuelta debemos de tener 20 medios puntos. Y simplemente vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto hasta finalizar esta vuelta. Ahora para la vuelta 3 y 4 simplemente vamos a hacer un medio punto en cada punto. En total vamos a hacer 2 vueltas de medios puntos. En cada vuelta debemos de tener 20 medios puntos. Y ahora simplemente vamos a continuar haciendo un medio punto en cada punto. De la vuelta número 3 a la vuelta número 4. Solo vamos a hacer 2 vueltas de medios puntos. Y de esta forma vamos a continuar haciendo un medio punto en cada punto. Y ya les muestro cuando termine de hacer mis 2 vueltas de medios puntos. He terminado de hacer mis 2 vueltas de medios puntos y así es como me va quedando esta pieza. Ahora para terminar simplemente voy a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado en el siguiente punto. Y ahora vamos a cortar el estambre. Pero antes de cortar el estambre vamos a dejar una hebra un poco larga de estambre porque la vamos a necesitar. Y ahora yo voy a cortar el estambre. Y así es como nos queda esta pieza. Lo siguiente que vamos a tejer es esta pieza que es como un cuadrado. Y vamos a empezar haciendo una cadena de 15 puntos. Y ahora voy a hacer un nudo corredizo. Y ahora voy a hacer mi cadena de 15 puntos. Y este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 puntos. Ahora para la vuelta número 2 vamos a insertar el gancho en la segunda cadena o el segundo punto. Y este es el primer punto, este es el segundo punto y aquí voy a insertar mi gancho y voy a hacer un medio punto. Hacemos un medio punto en el siguiente punto. Y ahora simplemente vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto. Hacemos un medio punto en el siguiente punto. Y vamos a continuar de esta forma haciendo un medio punto en cada punto. Al terminar esta vuelta debemos de tener 14 medios puntos. Y ahora vamos a continuar haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar con esta vuelta. He terminado con mi primer vuelta de medios puntos y así es como me va quedando esta pieza. Ahora para la siguiente vuelta simplemente voy a girar mi tejido y voy a hacer nuevamente otra vuelta más de medios puntos. Y voy a insertar mi gancho en este punto y voy a hacer un medio punto en el siguiente punto. Y de esta forma nos vamos a continuar por toda esta vuelta realizando un medio punto en cada punto.
En total vamos a necesitar 11 vueltas de medios puntos. En cada vuelta debemos de tener 14 medios puntos. Y esta es la secuencia que vamos a realizar en todas las vueltas. Simplemente vamos a ir haciendo un medio punto en cada punto. Recuerden que vamos a hacer un total de 11 vueltas de medios puntos. Y ahora voy a continuar haciendo un medio punto en cada punto hasta terminar con esta vuelta. Una vez que terminemos con esta vuelta, simplemente giramos el tejido y nuevamente empezamos con la siguiente vuelta de medios puntos. Y vamos a repetir la misma secuencia hasta tener nuestras 11 vueltas de medios puntos. Y ya les muestro cuando termine de tejer mis 11 vueltas de medios puntos. He terminado de hacer mis 11 vueltas de medios puntos y así es como me ha quedado esta pieza. Ahora para terminar voy a hacer una cadena. Hacemos una cadena y ahora vamos a cortar el estambre. Cortamos el estambre. Y ahora simplemente vamos a ocultar este sobrante de estambre por en medio del tejido para que ya nos quede esta pieza terminada. Ahora vamos a unir todas las piezas. Lo primero que le voy a agregar son los ojitos y yo voy a usar estos círculos de fieltro. Y ahora con el silicón caliente le vamos a agregar los ojitos. Y voy a agregar silicón caliente aquí en esta parte. Y ahora simplemente le agregamos los ojos. Yo le voy a agregar el ojito aquí. Y ahora vamos a repetir el mismo proceso con el segundo ojito. Y así es como se ve con los ojitos agregados. Ahora lo siguiente que le voy a agregar son estos pequeños círculos de fieltro de color blanco. Y ahora este se lo voy a agregar aquí en esta parte. Y luego le voy a agregar otro aquí en esta parte del ojito. Y nuevamente vamos a usar silicón caliente para agregarle estos pequeños círculos. Y nos van a quedar de esta forma. Así es como se van a ver. Ahora simplemente los voy a unir con el silicón caliente para que ya quede terminado el ojito. Lo siguiente que le voy a agregar es esta pieza y se la voy a agregar aquí en esta parte. Y ahora primero la voy a unir con silicón caliente y le voy a agregar un poquito de silicón caliente aquí en esta parte. Y ahora la voy a unir. Y aquí es donde le voy a agregar esta pieza. Y ahora con esta hebra de estambre voy a terminar de unir esta pieza. Lo siguiente que le voy a agregar son las orejitas de esta forma. Lo siguiente que le voy a agregar son los bracitos de esta forma.
Lo siguiente que le voy a agregar son los zapatitos. Lo siguiente que le voy a agregar es el sombrerito. Y ahora lo primero que voy a unir es la base. Y esto se lo voy a agregar aquí en esta parte, de esta forma. Y ahora voy a unir con la hebra de estambre que dejamos. Voy a ir uniendo esta pieza. Antes de terminar de unir esta pieza por completo, le voy a agregar un poquito de relleno. He terminado de unir esta pieza y así es como me ha quedado. Ahora lo siguiente que le voy a agregar es esta otra pieza aquí en esta parte. Y para eso voy a usar la misma hebra de estambre con la que uní a la base. Y ahora voy a pasar mi aguja por el centro de esta pieza. Y la voy a insertar aquí. Y ahora le voy a agregar esta otra pieza. Y voy a insertar mi aguja más o menos en el centro. Y ahora unimos. De esta forma. Y ahora simplemente voy a hacer un par de puntos para terminar de unir estas dos piezas. Lo siguiente que vamos a hacer es la borla y para eso yo voy a usar estambre de color blanco. Igual si ustedes quieren usar dos colores de estambre también lo pueden hacer, pero en este caso yo voy a usar solo el color negro. Y ahora voy a usar mis 4 dedos y aquí voy a hacer 40 vueltas. Y de esta forma voy a ir contando hasta tener 40 vueltas. Igual si ustedes la van a hacer de dos colores, como por ejemplo esta, van a hacer 20 colores, 20 vueltas de un color y luego van a hacer las otras 20 vueltas con el segundo color para que tengamos un total de 40 vueltas. Aquí ya tengo mis 20 vueltas, ahora voy a cortar el estambre y voy a cortar otra hebra de estambre, así. Y ahora esta hebra de estambre la voy a pasar por el centro de todas estas vueltas, de esta forma. Y ahora voy a hacer un nudo. Hacemos un nudo. Y nos va a quedar de esta forma. Ahora vamos a cortar otro trocito de estambre. Y ahora con este trocito de estambre voy a hacer un par de vueltas aquí para darle forma a la borla. Hacemos simplemente un par de vueltas y ahora voy a hacer un nudo. Hacemos un nudo aquí en esta parte. Y ya nos
nos queda esta pieza. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es cortar todas estas hebras de estambre. Las vamos a cortar. Cortamos todas estas vueltas de estambre. Y ahora simplemente vamos a tratar que todos los hilos nos queden del mismo tamaño. De esta forma vamos a ir cortando. Y así es como nos queda la borla. Ahora lo siguiente que voy a hacer es que con las dos hebras de estambre que dejamos en esta parte, voy a hacer este proceso. Voy a ir entrelazando estas dos hebras de estambre de esta forma. Y nos va a quedar más o menos de esta forma. Y es lo que voy a hacer. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es unir la borla al sombrero. Y ahora simplemente voy a insertar mi aguja aquí en el centro nuevamente. Inserto mi aguja en el centro. Y ahora unimos. Y aquí ya va a depender de cada uno qué tan largo quiere que les quede el hilo de la borla. Y simplemente vamos a unir. Lo siguiente que le voy a agregar es el cubreboca de esta forma. Y ahora voy a usar el nudo que le hicimos en esta parte. Y ahora simplemente voy a insertar este nudo entre uno de los puntos aquí. Hacemos un espacio y ahora voy a insertar este nudo de esta forma. Y así es como nos queda. Ahora vamos a repetir lo mismo en el otro extremo. Y así es como se ve con el cubrebocas agregado de esta forma. Así es como me ha quedado. Y ahora lo siguiente que le voy a agregar es esta pieza, este trozo de papel. Y para eso yo voy a usar esta hoja y simplemente voy a enroscar de esta forma. Ahora voy a usar estambre de color negro y voy a usar mi aguja y se la voy a agregar aquí en esta parte de esta forma. Ahora voy a insertar mi aguja aquí en esta parte. Y de esta forma es como voy a unir esta pieza. Igual en esta hoja ustedes pueden agregar una nota, pueden escribir algún mensaje. Y ahora voy a traer este trozo de estambre de esta forma. Y nuevamente voy a repetir el mismo proceso.